En esta cápsula vamos a trabajar datos bivariados. Bienvenidos. Para los datos bivariados vamos a tomar los valores para variables diferentes que podemos obtener en un mismo elemento poblacional o marco muestral. Es decir, yo apliqué un instrumento, una encuesta, y de esa misma encuesta puedo tomar dos variables y hacer comparaciones entre ellas. Análisis descriptivo. Podemos encontrar los siguientes casos: que mis dos variables de interés sean de tipo cualitativo. Ya esto lo trabajamos en el capítulo anterior. Me interesa el siguiente caso, que es cuando las variables son de tipo cuantitativo, y quedará para estudio posterior cuando tenemos una variable de tipo cualitativo y una de tipo cuantitativo. En esta sección vamos a presentar algunos métodos usando algunas tablitas y usando grafiquitos. Para el caso de dos variables cuantitativas vamos a tener en cuenta lo siguiente. Voy a trabajar con parejas ordenadas x, y, donde x es mi variable de entrada, variable independiente o input, y es la variable de salida, variable dependiente o output. Estos datos van a ser pareados porque voy a encontrar una relación entre ellos y puedo darles un ejemplo. Yo puedo en un instrumento solicitar la estatura y el peso de un individuo y puedo hacer una relación entre ellos. El diagrama de dispersión lo vamos a utilizar para representar estos puntos que hemos obtenido previamente en el instrumento. El eje horizontal para X y el eje vertical para Y. Nos encontramos con este primer ejercicio y tenemos unos adicionales. Esos ejercicios no los vamos a resolver, ya tenemos unas cápsulas especiales para ello donde vamos a aplicar calculadora, Excel y R para resolverlos. Nos vamos a contextualizar. Tengo unas estaturas correspondientes a X, que es la estatura de la madre, y Y, que es la estatura de las hijas. Nos interesa, primero vamos a trazar un diagrama de dispersión, eso se los voy a mostrar cómo hacerlo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de ese diagrama de dispersión sin previos conocimientos de que vamos a trabajar de ahora en adelante? Y vamos a determinar algunas sumatorias, estas que aparecen acá. Sumatoria de x sub y, cada uno de estos elementos. Por acá tenemos sumatoria de y al cuadrado, que es tomar 63 al cuadrado más 65 al cuadrado sucesivamente hasta 64 al cuadrado y hacer todas las sumas. Y la productoria entre los pares, es decir, este por este por este, sucesivamente 63 por 64 y sumo todos los resultados. Bueno, interesante, lo pueden hacer a mano o a calculadora o con un software el que usted considere necesario. Vamos a hablar un poco de la correlación lineal. Bien, nos podemos encontrar con el siguiente objetivo. Es analizar la correlación lineal entre dos variables de tipo cuantitativa. Ese es el objetivo que pretendemos con esta clase. Vamos a hacer un análisis del diagrama de dispersión y vamos a determinar por medio del diagrama si mi variable de salida depende de mi variable independiente. En algunas correlaciones vamos a indicar para el caso de X, si X aumenta, vamos a ver qué pasa con Y, si Y aumenta también. Podemos encontrar correlación positiva cuando ambas aumentan y una correlación negativa cuando una aumenta y la otra disminuye de forma lineal. Y cuando grafiquemos el diagrama de dispersión, vamos a tratar de determinar si esos puntos se ajustan a una línea recta. Eso es lo que queremos analizar. Podemos encontrar los grafiquitos de dispersión como se muestran acá. En el primer caso no hay correlación. Aquí tengo una positiva, aquí tengo una positiva alta. Miren que ya tengo una tendencia muy lineal. Este es cuando es negativa y este es negativa alta. ¿Cómo podemos hallar el coeficiente de correlación lineal? Lo podemos hallar con la siguiente formulita. Lo vamos a representar con la letra R minúscula y es el cociente entre la sumatoria de los cuadrados de X por Y
entre la raíz del producto de la suma de los cuadrados de x por la suma de los cuadrados de y. De esta forma podemos determinar el coeficiente de correlación lineal. Ahora, ¿cómo podemos determinar SS de XY? Con el producto de x por y, se hace la productoria de cada uno de esos elementos y los sumamos, como se mostró en el ejercicio anterior. Hacemos el producto de la sumatoria de x por la sumatoria de y esto se divide entre n. Para la suma de los cuadrados de x es la misma fórmula de la suma de los cuadrados de y. Lo único que vamos a cambiar son los valores correspondientes a cada una de las variables. Para hacer la de x, tomamos cada elemento de x, lo elevamos al cuadrado y hacemos la sumatoria de ellos. Le restamos la sumatoria de x, esta sumatoria se eleva al cuadrado y se divide entre n. Entonces esa resta nos da la sumatoria de los cuadrados de x. Y análogamente lo hacemos para y. Tenemos otro ejercicio. Ahora, si tenemos las estaturas de las madres y las hijas, podemos hallar el coeficiente de correlación entre ellas. Acá nos da 0.44, queda de tarea verificarlo con la formulita anterior y lo vamos a resolver más adelante en el próximo tutorial. Una nota interesante para el coeficiente de correlación lineal nos va a servir para responder o darle solución a esta pregunta. Hay relaciones entre estas variables, las que usted quiera. ¿Cómo demuestra si hay o no hay? Con el coeficiente de correlación, ¿sí? Una forma precisa numérica que me sirve. Podemos encontrar que el coeficiente de correlación lineal sea muy cercano a 0. Cuando eso pasa, vamos a decir que prácticamente hay poca o ninguna correlación lineal. Más adelante le voy a dar una tablita para hacer unas precisiones. Podemos encontrar que el coeficiente de correlación sea menos 1 o 1 positivo. En este caso decimos que la correlación es fuerte, es perfecta, es prácticamente una línea recta cuando hagamos el diagrama de dispersión, y eso lo podemos visualizar desde un gráfico de dispersión. Ese grado de asociación que podemos encontrar entre las variables, como se indicó, de 0 a 0.09, prácticamente 0.1, vamos a indicar que la asociación es nula. De 0.1 a 0.2, miren estos rangos, es pequeña. De 0.3 en adelante hasta 0.49 podemos decir que la asociación es media. De 0.5 a 0.69 vamos a indicar que la asociación es moderada. De 0.7 a 0.89 vamos a considerar que es alta. Y de 0.9 a 1 es prácticamente alta, muy alta. Y de 0.9 a 1 muy alta, ¿sí? Donde 1 ya sabemos que es perfecta. Vamos a hacer la introducción a regresión lineal simple. Aquí tenemos para el caso de cómo describir un modelo de forma muy genérica. Suponiendo que tenemos los datos de una población, va a ser de esta forma. Como no vamos a trabajar para toda una población, sino con una muestra, entonces vamos a hacer algunas anotaciones. Este error es una variable aleatoria, eso lo vamos a definir más adelante. Y vamos a determinar un beta sub 0, un beta sub 1, donde x es la variable independiente y y es mi variable de respuesta. Esto para hablar de términos de la población. Bueno, esto es para que tengan una idea. Me interesa lo siguiente. Yo tengo una nube de puntos y voy a estimar una recta que mejor se ajuste a ello, que mejor me los describa. Nos interesa el objetivo también que vamos a agregar aquí, es determinar la recta de regresión ajustada. Ese es el objetivo. Bueno, para esos elementos que vimos de la población, yo lo voy a trabajar para elementos de una muestra. Es decir, que tengo que hallar un b sub 0, que es el intercepto con el eje de las x. Ahora se los voy a mostrar. Y un b sub 1, que es la pendiente. La pendiente juega un papel muy importante. Aquí vamos a tener en cuenta si es positiva o si es negativa. Entonces, dependiendo de ese signo, así va a ser la dirección de la recta que vamos a encontrar. Este y gorro va a ser de mucha utilidad. Me va a describir una pequeña ecuación en la cual le vamos a asignar el nombre de recta de regresión ajustada.
es esta. Cuando se olvida cuál es la recta de regresión ajustada, esto es lo que vamos a entregar. Donde el valor de Y gorro es el valor pronosticado o ajustado. Ese es el que uno esperaría que debe ocurrir. Ahora con el ejemplito de práctica lo vamos a ver y se va a entender un poco más. Tenemos el siguiente caso. Supongamos que si consideramos los datos en una población, esta es la recta que mejor se ajusta a esos datos de la población. Nosotros no vamos a tomar la población, sino es la muestra. Es decir, que vamos a hacer esta, la ajustada. Este A que aparece aquí es el mismo B sub 0 que teníamos anteriormente y sería el elemento que se encuentra en esta parte. Este B es el mismo B sub 1 que es la pendiente, que es positiva porque es primer cuadrante. Uso varias notaciones porque si lo van a hacer en la calculadora pueden encontrar una notación diferente y si lo hacen en un software, él le entrega otras notaciones diferentes. Entonces estoy tratando de manejar todas las posibles. Vamos a tener las siguientes observaciones. Vamos a trabajar con el método de mínimos cuadrados. Vamos a hallar el valor pronosticado para Y, el que nosotros esperaríamos. Para los elementos de B sub 0, este va a ser una constante, es el intercepto, nuevamente le digo con el eje de la Y, y B sub 1 es mi pendiente, y queremos que esta sumatoria de las diferencias al cuadrado de los valores de Y sub I menos el valor pronosticado al cuadrado sea lo más pequeño posible. Esto de forma descriptiva es lo que esperamos, pero bueno, no vamos a profundizar en esta parte. Para el método de mínimos cuadrados tenemos nuestras parejitas ordenadas de x, y vamos a hallar la pendiente con esta ecuación o de forma alternativa, de acuerdo a lo que hemos desarrollado, la hacemos con este cociente. Simplemente tomamos la suma de los cuadrados de x y la dividimos entre la suma de los cuadrados de x. El intercepto lo vamos a hacer con estas dos ecuaciones. De acuerdo a lo que hemos desarrollado, vamos a utilizar la primera, que es tomar la sumatoria de los y sub i menos la pendiente que la y en el paso anterior y la multiplico por la sumatoria de los valores de x. Toda esa operación se divide entre n, o de forma alternativa, si usted tiene el promedio de y, le resta el producto de la pendiente por el promedio de x. Tenemos este ejercicio. Para finalizar, vamos a hallar la recta ajustada b sub 0 más b sub 1x, así como aparece un más, puede ir menos, esto es de forma general, para el caso de las estaturas de la hija y la madre. Recuerde que teníamos para valores de alturas de la madre, queríamos determinar en este caso una ecuación que me estime cuál va a ser la altura de la hija. Este es el resultado. La idea es que usted lo verifique con las fórmulas anteriores. Ahora, yo puedo hacer una estimación. Miren qué consiste. Si tengo dos alturas, una de 10 y una de 60, este es para la madre, yo puedo tratar de estimar cuál es la altura para las hijas. En este caso les debe dar los siguientes resultados. La idea es que lo verifiquen. Si la altura de la madre es de 10, colóquele usted cualquier unidad, entonces la altura que se espera que sea de 50.5. Eso le da la siguiente coordenada y la puede graficar. Espere la próxima cápsula donde vamos a hacer todos estos resultados. Se me cuidan, éxito, bendiciones.